Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook o de mi página web historiaconsentido.com. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos hablar y contar cosas de la historia. Hoy el tema propuesto es de condes visigodos a nobles musulmanes. Hablar de Navarra, del reino de Navarra, es también hablar de un fuerte enclave moro o musulmán. En concreto, al sur del actual territorio, en Tudela. Cuando vemos Navarra, tenemos que entenderla un poco, que está en lo que es la frontera. Siempre, para los que sois de fuera, os tengo que situar un poco. Está en lo que es la línea fronteriza en la actualidad entre nuestro país y Francia. La parte más ancha del reino corresponde a la parte que da al Pirineo, que es la parte donde están los montes Pirineos que hacen la frontera natural las más de las veces en sus altas cumbres, y la parte del sur es la que da al río Ebro. El río Ebro, que era el río más romanizado y de más influencia en una primera etapa, sobre todo en la época romana. La parte sur del reino de Navarra se estrecha bastante, apenas llega a tener unos 40-60 kilómetros de ancho en los puntos que es más ancho, y va formando como si dijéramos un triángulo invertido. La parte superior del triángulo sería, mirando al norte, serían los Pirineos, y la parte del sur sería todo lo que era la comarca de Tudela. Bueno, pues en esta parte, en el sur del actual territorio navarro, en Tudela, se centró el poder territorial y político de una familia que se llamaban los Banu Qasi. Banu con B, Banu, y Qasi, ese es con Q, pero los árabes no ponen U, sino que, o sea, la letra Q de que, sin U, A, S, I. No sé si esto venía mucho a cuento, porque lo vais a ver la mayoría de vosotros, pero si alguno quiere buscar alguna información complementaria, Banu Qasi. ¿De quién hablamos de los Banu Qasi? Pues de una familia formada por unos descendientes de Cassius. Cassius es un nombre romano, o de Casi. Cassius, este conde visigodo, controlaba el centro del Valle del Ebro y se convirtió con su familia y gran parte de sus súbditos al Islam. Lo hicieron, la conversión, en la primera época de la conquista musulmana, en el 714, jugando por tanto un importante papel político y territorial en el periodo histórico que va desde el siglo VIII, desde el año 714, al siglo IX. Su territorio se extendió por lo que son parte de los actuales territorios del sur de Navarra, de La Rioja y un poquito de lo que sería ahora la provincia de Soria y la provincia de Zaragoza, porque ahora las fronteras territoriales y legislativas no coinciden exactamente con lo que eran los territorios de los viejos reinos, sino que se movieron todos y ya se quedaron fijadas en 1870, prácticamente, cuando hay la última remodelación provincial, y ya las provincias se quedan más o menos como están en la actualidad. Bien, ellos mantienen una geoestrategia con sus parientes, que son los Íñigo Arista, que son el primer rey de Pamplona. Pero a la vez mantienen, como os digo, una geoestrategia de equilibrio, son fieles vasallos al califato de Córdoba y saben consolidar el reino pamplonés y mantener un equilibrio de vasallaje con Córdoba.
Tenéis que tener en cuenta que esto eran los confines del califato, porque todos estaban, los navarros estaban tan al norte que no se escapaban de alguna manera. No es que se escaparan del control político, porque mandaba un grupo de tropas el califa de Córdoba al sur de Navarra, y al que le reconocían, al general que mandara o a un príncipe, a su hijo, lo reconocían como la autoridad del califato en representación del califa de Córdoba. Pero no era una imposición constante de ver cada día o cada semana o cada mes lo que estaban haciendo. Ellos recolectaban los tributos, muchas veces las pechas de los campesinos, y eso era lo que mandaban a Córdoba para el sostenimiento del califato, de los palacios, de la tropa, del califa, de todo lo que eran los movimientos de conquista que se hacían. Estamos hablando en la primera época en que el movimiento califal de Córdoba, o sea, el reino dirigido desde Córdoba, está en expansión, no está en recesión, no está siendo reconquistado por los reinos castellanos y aragoneses y navarros, sino que lo que está haciendo es una conquista todavía hacia el norte y una consolidación de sus territorios. Bien. Durante el final del siglo IX y las primeras décadas del siglo X, los banucasis terminaron enfrentándose a Pamplona y terminaron perdiendo los territorios y con ellos el poder político en el año 924. Pero vamos a desarrollar todo esto un poco, porque son 2 siglos, pero son 2 siglos muy interesantes para que podamos ver un poco cómo fue la interrelación y la influencia que tuvieron un grupo de personajes. Os he puesto el ejemplo de los banucasi, pero también hubo otras familias musulmanas que de alguna manera venían de lo que era la herencia visigoda. Bien. La calma de los visigodos, sobre todo los que no vivían en el centro del poder, que era Toledo, vivían una vida, cuando llegan los musulmanes, cuando llegan los moros, vivían una vida apacible y pacífica. Así, cuando se produce la invasión musulmana, pues las resistencias, la verdad es que salvo contadas batallas, debieron ser mínimas. Las conversiones de los cristianos visigodos al Islam fueron grandes, porque los visigodos venían de lo que era la tradición del Imperio Romano, y la religión institucional era la religión que triunfaban. Entonces, si habían pasado de adorar al emperador, pues la fe en la religión imperial, que era el rezar a los emperadores, pues cuando el imperio se hizo cristiano, pues se hicieron cristianos todos sus súbditos. Entonces, cuando se pasó en la provincia imperial de Roma al reino vesogado, salvo contados hechos martiriales, pues te supone que sin grandes traumas la aceptación de la nueva religión cristiana, como luego se aceptará la religión musulmana con la llegada de los nuevos conquistadores. Con la caída del Imperio Romano se produce la conversión del imperio en esa época al cristianismo. Así que cuando llegan los visigodos terminan haciéndose también cristianos. Los visigodos eran pueblos de esa parte de Ucrania, de la zona de Polonia, de Hungría, del norte de Alemania, que invaden toda la península y se quedan aquí y se convierten en unos miembros más de la historia de nuestro país. Tenéis que tener en cuenta que esto alguna vez, sobre todo cuando he me estoy acordando ahora cuando visité con mi amigo Josh y con Bursi el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Que se ve muy claro, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se ve muy claro lo que es que nosotros no somos una raza pura. O sea, nosotros no somos un pueblo que aquí estuviéramos desde la prehistoria y en el año 2017, cuando os hablo, estuviéramos el mismo núcleo racial. No, esto ha sido una aluvión de gentes, de razas, de conquistas, de destrucciones y de todo, que es lo que nos ha marcado lo que somos. Desde América, si me veis alguno, pensaréis que nosotros allí fuimos destruyendo todo, y probablemente así lo hicimos. Pero aquí tenéis que tener en cuenta que nos pasaba lo mismo. Si había unas ciudades romanas, venían los visigodos y las destruían. Si estaban los visigodos y venían los árabes, los destruían. Si estaban los árabes y venían los cristianos reconquistando, también destruían todo lo que pillaban.
Entonces tenéis que tener en cuenta que ese afán destructivo era el afán guerrero y militar que se imponía en aquella época. El territorio, como estamos hablando del Reino de Navarra, el territorio vascón, el que era más o menos agrícola, que tampoco estaba excesivamente poblado, se sometió sin grandes dificultades a los musulmanes. Córdoba, pues como os digo, estaba muy lejos y esta periferia era muy pobre, económicamente era muy pobre y era poco viable y poco interesante para tener un control riguroso del territorio. La ocupación de Navarra por el califato tuvo como dos fases. La ocupación de la zona del Ebro, que era la más rica con diferencia en agricultura, con un incipiente sistema de regadío a partir del gran río Ebro, y como continuación de las explotaciones romanas que habían crecido a las orillas del río. Era la zona también más urbanizada y la zona más socializada en el sentido de que existían unas sociedades donde ya se movía un mínimo estatus ciudadano y un mínimo estatus social. Se extendía más o menos, para que nos hagamos una idea, de César Augusta, que era Zaragoza. Ya entendéis claramente, César Augusta, el nombre se le pone por el emperador, por el César Augusto. Egea de los Caballeros, que es otra ciudad que está en la actual provincia de Zaragoza. Tarazona, que está rayando con Soria debajo del monte Moncayo, y Nájera, que estaba en La Rioja. Esa era un poco la extensión. Y esta estaba gobernada por el conde visigodo Casio, de la facción de Witiza, así que a la parte de la familia de Casio, antes de ser Banu Casi, eran los Casius, eran considerados viticianos, la partida de Witiza. Pero esto de los viticianos y de Witiza y de los reyes visigodos, esto es para otro podcast. Entonces Casio, que estaba allí con sus extensiones, con sus terrenos, donde estoy situando, pactó con el Moro Muza. El Moro Muza no sé por ahí quién nos meterá en el Moro. Te viene el Moro Muza, era un poco el que destruía todo lo que pasaba a su paso. O sea, la tradición en la romántica explicación imperial que hicieron de nosotros en la historia durante el franquismo. El Moro Muza. El Moro Muza era el gobernador del norte de África, desde donde organizó el desembarco del general Tarik. El general Tarik fue el primero que pisó militarmente en afán de conquista la península ibérica. Y el primer enclave que invadió tras cruzar el estrecho fue la bahía de Algeciras, que todavía se llama así, y que se traduce a Algeciras, ese nombre parecido a Al Jazeera, que os sonará de las noticias, pues Algeciras significa la península. Y la montaña que había más alta en aquella zona de la bahía de Algeciras era la montaña de Gibraltar, que es el actual peñón inglés de Gibraltar. Entonces se le llamó a la montaña de Gibr al-Tarik, Gibraltar. Gibr al-Tarik significa Gib es montaña, al-Tarik es del Tarik. Ya tenemos formada la palabra Gibraltarik, degeneró en Gibraltar, montaña del Tarik, del primero que nos invadió. Bien, a partir de ahora Banu Casi se integraron con los conquistadores. Hemos pasado de que como han pactado con Muza, se han hecho musulmanes, y ahora ya en vez de llamarse Casius se llaman Banu Casi. Se integraron con los conquistadores. Pues no se emplea en todo lo que es la referencia de los historiadores, tanto musulmanes como cristianos, no se emplea en el término de shul, que significa capitulación. Shul es una palabra árabe, S-U-H-L, y tampoco se empleó el término had, que es A-H-D. Cuando era shul, era que los cristianos los conquistados habían capitulado, y cuando se decía had era que se habían firmado un tratado de paz. Así que esta integración se hace sobre todo desde el punto de vista religioso.
agrupados, los que estaban bajo el dominio de Cassius, pues se hacen musulmanes y ahí no pasa nada, siguen cultivando los campos, siendo artesanos y haciendo todas las cosas, y yendo, en vez de ir el domingo a misa, pues yendo el viernes a la mezquita. Esto estamos hablando del sur. La parte del norte, la zona de Pamplona, resistió algunos años. Si por la parte de abajo habían entrado en el 713, pues el reino de Pamplona resistió hasta el 717. Y como tampoco era interesante, me refiero agrícolamente, pues pagaba los tributos, les permitió mantener sus propiedades, la administración, y les permitieron los musulmanes seguir siendo cristianos. El equilibrio en la frontera se mantiene desde ese año, desde el 717 hasta el año 732, en que los musulmanes iniciaron la conquista del reino franco y fueron derrotados ese año por Pipino el Breve en Poitiers. Imaginaos hasta dónde llegaron los musulmanes. Se presentaron a unos 160 kilómetros calculo yo que habrá desde Poitiers a París. ¿Qué pasaba? Que al ser una zona totalmente llana, las tropas califales de Córdoba fueron subiendo y se encontraron ya. Entonces ya Pipino el Breve dijo, esto no puede ser. Y en lo que se llaman los campos catalónicos fue cuando Pipino el Breve derrota a las tropas musulmanas y ya se vuelven. Si no, París sería moro, musulmán. Bueno, ya muchos son musulmanes, que habrá muchos musulmanes buenos y muy franceses en la parte de allá, pero bueno, que podía haber cambiado la historia radicalmente. Y definitivamente se somete Iruña, se somete Pamplona con el Valí Akba, en el que está gobernando entre el año 734 y 741, que organiza aquí una guarnición. La situación aquí siempre fue, en el reino de Navarra siempre fue cambiante, en el reino de Pamplona, todavía no es Navarra, fue cambiante y estaba sometida a las luchas entre las diversas facciones musulmanas. Dos revueltas marcaron la inestabilidad: la rebelión de los bereberes del ejército cordobés, que exigían más dinero y amenazaban con quitarle el califa, y las diversas luchas entre las diversas facciones que tenían lugar dentro de lo que era el reino califal. Y por otra parte, el califato, no el reino, porque allí no había rey, sino que había califa. Y esto por una parte, las revueltas musulmanas, y por otra parte las campañas de francos y de Asturias, que se aproximaron a Pamplona en el año 756, alentando la insumisión de los cristianos de esta ciudad. Estamos hablando de insumisión, o sea, no estamos hablando de que vayan a conquistar, a emplear el término de reconquista, que eso lo veremos más tarde, sino que estamos hablando de unas personas que están sometidas a pagar unos impuestos y a un control con una fortaleza, a rebelarse contra eso y a volver a decir, no, nosotros no somos súbditos del califa de Córdoba, sino que somos ciudadanos del reino de Pamplona. Bien, este incipiente reino se encontraba en lo que era el margen de influencia de los francos que estaban en el norte y de los musulmanes que estaban en el sur. Al ser la familia de los Banu Qasi y la familia de entroncaba con la familia de Íñigo Arista, los reyes de Pamplona se inclinaron por los árabes, que eran familia, por los musulmanes Banu Qasi, de los que eran primos, en lugar de apoyar o incorporarse o relacionarse en esta etapa con los francos, que eran cristianos. Imaginaos qué curiosa era la cosa. Estaban los reyes, estaba la familia arista relacionada familiarmente con los Banu Qasi, que eran sus primos, que eran todos musulmanes. Entonces decía, pero estos son nuestros primos, los otros son cristianos. En fin, en un equilibrio que ahora nos cuesta bastante entender. Esta alianza hizo que los carolingios, los que eran del norte, los francos, no alcanzasen más influencia en el sur, sino que quedara frenada en lo que eran las montañas del Pirineo. Y este apoyo árabe, a través de los primos de los Banu Qasi, consolidó al rey Íñigo Arista
como caudillo indiscutible, porque entonces el reino de Pamplona no estaba claro cuál le tenía que ser la cabeza, porque estamos hablando de casi de unas partidas militares de muy pocos soldados. Los Banu Qasis, aliados con los Arista, consiguieron frenar las expediciones de castigo que durante 30 años hace el califato de Córdoba cada vez que no le pagan no salen las cuentas. Estas expediciones de castigo se llamaban las aceifas. Las aceifas era cuando mandaban una tropa, destruían el pueblo, se llamaban esclavos, esclavas, mujeres, todo este tipo de cosas, todo el oro que pillaban y las cosechas, daban fuego al pueblo y se volvían otra vez a sus cuarteles cordobeses. Bien, ellos consiguen esto de que las tropas del califa no ataquen directamente Navarra y desvían la lucha hacia Álava y hacia Cantabria. Los Banu Qasi fueron siempre fieles a los omeyas cordobeses, pero todo cambia cuando los Banu Qasi se rebelan contra el califa para conseguir más poder y arrastran en esta lucha contra el califato de Córdoba a Íñigo Arista. Bien, el nombramiento de los hermanos Abdalá y el Amir ibn Kalab como gobernadores de Zaragoza y de Tudela fue lo que hace que los Banu Qasi se rebelen. Y esta aparente traición desencadenó la rebelión de los Banu Qasi acaudillados por Musa ibn Musa. Estos derrotaron a las tropas del emir de Córdoba en la batalla de San Adrián en el año 842. Y estas luchas se complicaron en un periodo que dura 10 años. En la ceifa del año 843, el emir Abderramán II saqueó los alrededores de Pamplona y tomó el último reducto de los Íñigo Arista, el castillo de Sajar Cayax, que en vasco se traduce como Garaño. Y el rebelde Musa fue ordenado por el emir cordobés y nombrado valí de la villa de Valís como alcalde de la villa de Arnedo en la actual La Rioja. Pero Íñigo Arista tuvo que comprometerse a pagar 700 dinares de oro para que no fuera apresado. En el año 843, en la ceifa del año 845, dirigida por el príncipe Mohamed de Córdoba, sometió a los Banu Qasi y logró que un hijo de Íñigo, Galindo Íñiguez, se pasara a las filas de los musulmanes y atacara a su propio padre. Las siguientes aceifas contra Musa y contra el reino de Pamplona son en los años 847 y 850. Como vemos, el primer rey de Navarra, Íñigo Arista, y los Banu Qasi, estamos hablando de un reino no excesivamente hostil al califato de Córdoba. Solo se producían enfrentamientos cuando ellos no pagaban y los otros venían a que les devolvieran el dinero. El punto de inflexión viene en el año 850-851. Muere el rey Íñigo Arista y le sucede su hijo y heredero García Íñiguez. Los Banu Qasi seguían siendo su familia, pero él ya no sentía el calor de la sangre. La Iglesia católica empieza a cobrar importancia en el reino con la naciente idea de la reconquista. San Eulogio de Córdoba recorre el reino y adoctrina al alto clero y al monacato influyente en el ardor mozárabe de la lucha contra el Islam. La visita se ha producido 2 años antes, hacia el 848, en que Eulogio de Córdoba recorre Leire, Pamplona, San Juan de la Peña y monasterios menores navarros. Navarra comienza a girar entonces hacia el norte, hacia la órbita francesa, y García Íñiguez, en el año 851, manda 2 duques de los navarros a la Asamblea de Berberie, presidida por Carlos el Calvo de Francia, que enlaza matrimonialmente con el reino de Asturias. Y la aproximación de francos y astures anima al rey de Pamplona en un acercamiento hacia el más bravo monarca de la dinastía asturiana, que es Ordoño I, el cual se lanza a reconquistar el Valle del Duero y La Rioja. Tenéis que tener en cuenta que de Asturias entran
a través de Cantabria en lo que es la cabecera y del norte de Burgos en lo que es la cabecera del río Ebro, y desde allí van descendiendo hasta llegar a Tudela, y de ahí, de La Rioja, saltaban al otro valle hacia la provincia de Soria, donde está el río Duero, que eso era una zona que también estaba, esa parte que era muy montañosa, entre el Ebro y el Duero, en la cabecera del Duero y en el curso medio del Ebro. Saltaban a las otras montañas, a las otras vertientes por la Sierra de la Demanda, y se presentaban en lo que era la zona del río Duero, que fue durante muchos siglos también la siguiente frontera en la Reconquista. En el mundo musulmán también se producen cambios significativos y complementarios de los que hemos visto que se producían en el reino de Pamplona, que también nos explican un poco el cambio de actitudes que tienen los Banu Qasi. Musa ibn Musa demostró sus cualidades militares cuando fue capaz de derrotar a los asturianos en la localidad riojana de Albelda en el año 851. Volvemos a recordar que ibn Musa se había levantado una vez contra el califa de Córdoba, pero había sido perdonado y había sido colocado en una categoría militar, y entonces volvía a ser fiel al califa de Córdoba. El nuevo emir, Muhammad I, que gobernó Córdoba desde el año 852 al 886, propició una aproximación hacia los Banu Qasi, que decía: si los reyes de Pamplona se van con francos y con astures, yo voy a tener controlado el sur por ayuda de mis súbditos, los musulmanes Banu Qasi. Y Musa fue nombrado valí de Zaragoza y gobernador de la Marca Superior en el año 852. La Marca Superior era la parte que estaba en el norte de Zaragoza, que se extendía hasta el reino de Pamplona. Su nueva posición, a la vez que cimentaba sólidamente el poder, le convertía en representante del emir y en ejecutor, o en el que cobraba los tributos, cosa que hacía que se potenciara el enfrentamiento con sus parientes de Pamplona, con los reyes de Pamplona. La ruptura entre Íñigos y Banu Qasi no fue inmediata, ni tampoco era definitiva, pues en ciertos periodos había colaboración, pero los rumbos que toman tanto unos, los Íñigos, como los Banu Qasi, ya se hacen irreconciliables a partir del siglo IX. Musa ibn Musa lanza sus ataques, mandados por el califa de Córdoba, en la zona de Álava y de Castilla, que era el baluarte oriental del reino asturiano, y por la otra parte de lo que era la parte peninsular de la Marca Superior, lanza sus tropas contra Barcelona y contra Tarrasa en los años 856. El enfrentamiento con García Íñiguez, con el hijo de Íñigo Arista, fue más tardío y se inició en circunstancias excepcionales. Una expedición vikinga capturó al caudillo pamplonés, que claro, que esto también era curioso. Aquí entran en acción en esos años los vikingos, que entran, se meten por los ríos, llegaron hasta Zaragoza a través del río Ebro, que hay varios centenares de kilómetros, o asaltaban a Sevilla, se metían por el Guadalquivir, se metían por el Guadiana, por todo lo que eran todos los pueblos, y los saqueaban, y luego se escapaban y se llevaban a los que podían. Bueno, una expedición vikinga, como os digo, capturó al caudillo pamplonés, que pagó un alto rescate para obtener su libertad. En este momento en que el rey estaba debilitado por el ataque vikingo, Musa, su primo, provocó un incidente, la toma de un castillo, que desencadenó el enfrentamiento entre ambos. García Íñiguez pidió ayuda al rey asturiano y Ordoño I derrotó a Musa en Montelaturce o Clavijo. Aquí es muy típico ver los cuadros de la batalla de Clavijo, donde se ve a Santiago Matamoros. Bueno, esto ahora no se puede decir porque esto es una cosa muy desconsiderada hacia el mundo musulmán, pero bueno, yo os cuento lo que era la historia de esa época, que se apareció en la batalla de Clavijo, que Ordoño no iba ganando precisamente, en un caballo blanco, y se puso al frente de las toplas y fue cortando las cabezas. Y ese era un tema que para los retablos y los cuadros les encantaba. Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo. Os recomiendo que veáis un cuadro excepcional
de grandes tamaños, que está en el monasterio de San Millán de la Cogolla de Suso. Hay Yuso y Suso, pues no sé si en el de Yuso o en el de Suso, creo que es en el de Yuso. En el de Suso es el que está arriba, que es el más antiguo, porque es por lo de Susum Gorda, digo yo, que será por lo alto de los altos. Bien, ya siempre me voy yo por las ramas contando todo tipo de anécdotas. Bueno, lo que fue la conquista de la batalla de Clavijo, los pamploneses se apoderan de ciertas posiciones en las llanuras del río Arga y del río de Aragón, como Falces, Caparroso y Murillo del Fruto. Es la primera acción esta conocida como reconquista, porque antes os he dicho que era siempre insumisión, pero esto ya fue, vamos a conquistar los terrenos, vamos a poner frontera, y de ahí ya no nos vamos a mover. Me estoy refiriendo de reconquista organizada por el Reino de Pamplona, porque los astures sí que estaban conquistando y fijando ya territorios en todo lo que era la zona de Burgos, Palencia, todo lo que ya era el sur de su reino. El emir de Córdoba, pues enseguida ve que esto es una maniobra que puede poner en peligro su poderío, y en verano siguiente lanza un ejército que recupera las plazas perdidas y capturó al heredero japonés, Fortún Garcés, en Murillo del Fruto, y depone a Musa en su cargo de gobernador por no haber sabido defender de Ordoño y del rey de Pamplona, haber defendido el territorio de la zona de La Rioja. Momento importante, vemos que Fortún Garcés es hecho preso y es llevado como cautivo a Córdoba, donde permanecerá prácticamente 20 años y será prácticamente musulmán. Pero también tienen sus grandes recuerdos de lo que es la tradición cristiana. Pero de esto os voy a hablar un poquito más adelante. En conjunto, los acontecimientos que van desde el 859 a 860 suponen la culminación del viraje político iniciado 10 años antes. La ruptura de la alianza entre los íñigos y Banu Qasi abrió el frente de batalla, una frontera militar entre los dominios de ambos linajes, y sirvió para articular la colaboración entre lo que era el reino de Pamplona y el reino asturiano de Oviedo. Y se inicia ya el declive de Musa y Bin Musa, y tras su muerte en el año 862 sus descendientes se repartieron los dominios y el poder del clan, lo cual complicó todavía más la vida política en el Valle del Ebro. La tranquilidad marca la década siguiente, de 861 a 870, en que el clan de los Banu Qasi permanece intacto. Los hijos de Musa carecían de cargos públicos y el emir favorecía el asentamiento en el Valle del Ebro de un linaje que fuera fiel y contrarrestara el poder de los Qasíes, los Banu Qatujib, que era la otra familia de influencia en la zona. Los pamploneses no hostigaron al emir de Córdoba, cuyos ejércitos prefirieron virar sus campañas veraniegas contra Álava y contra Castilla. La diferente actitud ante el emir quebró la alianza de los caudillos cristianos. Los vínculos familiares de los cristianos se refuerzan y se extienden. Aunque no puede verificarse la supuesta boda de la hija del rey Ordoño con el príncipe pamplonés, es indudable que Alfonso, el nuevo monarca asturiano, Alfonso III, se casó con Jimena, que era de descendiente familia del reino de Pamplona. Van produciéndose alianzas. El conde de Aragonés, Aznar Galindo II, se casa con la reina Oneca, hija de García Íñiguez, y a partir del año 870 el Valle del Ebro se vio convulsionado de nuevo por las rebeliones de los clanes musulmanes locales, apoyado por los cristianos de Pamplona y de Oviedo, que harían campañas de castigo, primero avance de lo que eran estas tropas
hacia los terrenos del Califato de Córdoba y expediciones de castigo, vueltas con el emir a intentar recuperar pues todo lo que había a veces que pasaba a manos de los cristianos, como Tudela, Zaragoza, Huesca y Monzón, y volvían a subir las tropas del emir de Córdoba y reconquistaban Zaragoza, pero ya poco a poco iban ciudades que se iban quedando ya en lo que era la órbita cristiana. También las exigencias de Alfonso III de León, ya el reino Astur ha saltado a León, Astur leonés, y acaba siendo el reino de León, finalmente, más potente que el reino de Asturias. Había quedado victorioso sobre los ejércitos cordobeses y exige, un poco por honor familiar, como su mujer era hermana de Fortún Garcés, que lo liberen, aquel monarca, aquel que luego sería monarca de Navarra, que estuvo 20 años cautivo en Córdoba. Y también con él regresó su hija Oneca, que había sido mujer del príncipe Abdalá. El gobierno de Fortún en Pamplona ya coincide con la etapa de mayor enfrentamiento con los Banu Qasi, y las querellas intestinas del clan de los Banu Qasi llegaron a la rivalidad entre cristianos y musulmanes a su punto álgido. Tras la muerte de Lope, que era el hijo de Mohamed bin Lope, este ya rechaza el caudillaje de su tío Ismail y ya la familia se desmorona. La muerte de Mohamed en el año 898 no interrumpió el acoso que sufría Pamplona, que había lanzado este emir nuevas tropas contra ella, y la unión otra vez de Alfonso III se quita el cerco de Pamplona y de Fortún Garcés, intentan aprovecharse de esto, se adentran en territorio musulmán y van avanzando, van retrocediendo hasta que se estabiliza en el año 903-904 la línea ya saltada del Ebro hacia la cabecera del río Duero. Fortún Garcés, el que había estado durante tantos años, no tiene descendientes, había estado durante tantos años preso en Córdoba, no tiene descendientes, y al final ya con todos los enfrentamientos, guerra para aquí, batalla para allá, alianza para aquí, él había vivido muy bien en los jardines cordobeses, pues decide dejarlo todo y volver a lo que eran sus orígenes cristianos y se hace monje en el monasterio de San Salvador de Leire, en Navarra, donde está enterrado junto a su padre y junto a su abuelo. Quien seguiría luego el gobierno, hay varios intentos de recuperar el reino, de los cuales ya os hablé cuando hablé de los panteones reales, pero al final será su nieto el que continúe con la dinastía de Navarra. Ya veis, unos nobles que vivían, visigodos que vivían tranquilamente a las orillas del río Ebro, en la zona de Tudela, mantuvieron un poder de equilibrio durante casi 200 años en lo que fue el inicio del reino de Pamplona. Etapas de lo que fueron las luchas y también etapas en lo que fue un compartir y una geoestratégica entre dos familias, una familia musulmana que eran los primos de los reyes de Pamplona. Esto es Historia con Sentido. Hoy os he hablado de condes visigodos a nobles musulmanes y encantado de haberoslo contado un día más. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes.
Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.